Hola, bienvenido al vídeo 1 sobre claves para entender la situación de los refugiados. En este primer vídeo vamos a contemplar una mirada más amplia que Europa, una mirada global, y daremos las claves sobre cuatro puntos. Migrantes, refugiados, ¿hay alguna diferencia? Son palabras que se utilizan a veces de forma indistinta. Veremos también las causas, por qué la gente, históricamente, desde hace muchos miles de años, la gente se ha movido. Luego, cómo se desplazan, y ahí hablaremos un poco de lo que es la migración regular y la migración irregular, y por qué se produce una y otra, para acabar echando un vistazo a dónde van, dónde están todas estas personas. Vamos con el punto primero. ¿Migrantes o refugiados? Según las cifras de la Organización Internacional de Migraciones, en el mundo hay 740 millones de personas que se han desplazado dentro de su propio país. Pues eso incluiría gente que en España va de una comunidad autónoma a otra comunidad autónoma. Es decir, las cifras de movilidad interna dentro de los países son las más elevadas. Los migrantes internacionales, la gente que se ha trasladado a otro país, son 232 millones, son cifras que vienen creciendo en los últimos años. Y de ellos, el Alto Comisionado de Naciones Unidas señala a 65 millones de personas refugiadas. 65 millones de personas refugiadas son personas que se han tenido que mover a la fuerza. Para ellas no había otra opción, personas que tienen un temor fundado por su vida a permanecer en su país, ya sea por cuestiones de raza, de religión, de orientación sexual, de ideología. De estos 65 millones, la mayoría de ellos permanecen dentro de sus países. 38 millones de personas han tenido que abandonar su país. El grupo más amplio son personas ahora mismo de Colombia y de Siria. Han tenido que abandonar su país, pero no han saltado la frontera. Es lo que se llama desplazamientos internos. Y a ellos una cifra muy relevante son los 10 millones de personas apátridas que no tienen reconocida una nacionalidad por ningún Estado, con la privación fortísima de acceso a derechos y de poder residir establemente en ningún país del mundo. Personas para las que parece que no hay un lugar en el mundo para ellos. Las personas refugiadas es una clasificación que nace después de la Segunda Guerra Mundial, aunque siempre la gente se ha movido o bien por voluntad para mejorar en su vida, porque ha creído que en otros países tenían mejores oportunidades laborales. También siempre ha existido gente que ha huido, y después de la Segunda Guerra Mundial la Convención de Ginebra es un acuerdo internacional en el que la mayoría de la comunidad internacional aceptó que aquellas personas, entre ellas los países europeos, firmantes de la Convención de Ginebra, que tuvieran un temor fundado a permanecer en su país, tendrían derecho a recibir protección internacional en aquellos países a los que llegaran y no podrían ser devueltos a sus países. Esta realidad de los refugiados hoy en día, sin embargo, es una línea mucho menos nítida. La Convención de Ginebra solo brinda protección legal a aquellas personas contra las que hay una persecución concreta, una persecución individualizada contra ellos por motivos, como digo, de género, de ideología, por motivos religiosos. Hoy, sin embargo, lo que observamos es que las migraciones, lo que llamamos migraciones forzosas, es decir, gente que ha tenido que abandonar su país, hay muchos que no encajan en la Convención de Ginebra. Sería, por ejemplo, los refugiados climáticos que huyen de la desertificación, por ejemplo, en el Sahel, o personas que huyen de un conflicto, de una violencia generalizada, personas que huyen por políticas de mal desarrollo, y que huyen, por lo tanto, de una miseria y de una pobreza extrema que les condenaría a morir de hambre en su país. Por eso, ese es un concepto más amplio que, sin embargo, todavía no tiene protección legal. Por lo tanto, cuando las personas llegan a otro país,
El marco con el que se las analiza es si tienen derecho o no a protección según la Convención de Ginebra. Desde el punto de vista sociológico, sin embargo, creemos es mucho más correcto ampliar ese concepto y hablar de migraciones forzosas. ¿Por qué la gente huye? Las causas son diversas, algunas de ellas sí podemos abordarlas, otras excavan a la posibilidad de actuación por parte de Europa. Detrás de la gente que huye suele haber en muchos casos un conflicto armado. Detrás de ese conflicto lo que suele haber es expropiación de recursos naturales, por ejemplo, luchas políticas, o sea, las causas detrás de los conflictos armados son muy variados, y lo que hay es un comercio de armas también, y la mayoría de los productores de armas no están en los países pobres, están en Estados Unidos, en Europa, en Rusia. Está también situaciones de violencia. Aunque los conflictos en el mundo han ido disminuyendo en los últimos años, la violencia, sin embargo, está aumentando y causando flujos de migración. Es el caso, por ejemplo, de la violencia en Centroamérica. Los flujos de población centroamericana que intenta buscar seguridad huyendo de la violencia no solo del Estado, sino principalmente de la sociedad civil, de maras, por ejemplo, está detrás de las migraciones forzosas. El cambio climático va a ir a más, acabamos de darnos cuenta, pero las previsiones son que en los próximos años el porcentaje de personas que se van a tener que trasladar a la fuerza y van a tener que abandonar sus territorios va a ser debido fundamentalmente a cambios climáticos. Y por último, la desigualdad en el mundo, ¿no? Las situaciones de pobreza, de miseria, todas estas causas sí que podríamos abordarlas. De hecho, en algunos casos tenemos incluso que preguntarnos si detrás de esos movimientos no hay una cierta corresponsabilidad por parte de los países que reciben a estas personas refugiadas, ¿no? Como sería, por ejemplo, el papel que juega el comercio de armas en la proliferación de conflictos, la extracción de recursos naturales y minerales en países pobres y los desplazamientos de población que originan. Hay otras que no vamos a poder abarcar y que son dinámicas globales que hay que aprender a gestionar, pero no se van a poder evitar. África, por ejemplo, está creciendo, es la región del planeta que más va a crecer en los próximos años. Europa, sin embargo, decrece. Los flujos de África hacia Europa van a ser inevitables. O cuestiones como el desarrollo. Según los países se desarrollan, hay una migración inicial del campo a la ciudad, y desde las ciudades es desde donde más se produce la migración internacional a otros países. ¿Cómo se desplazan estas personas? Algo que ha causado mucha inquietud a Europa ha sido la llegada de personas lanzándose al mar, en un barco, poniendo su vida en peligro, fuera de cauces legales, que serían viajar con un pasaporte en un avión. Es también la gente que llega en pateras a España, o la gente que intenta saltar la valla. De nuestros responsables políticos frecuentemente oímos afirmaciones como que el que no venga legal, que no venga, y todo lo que no sea venir por cauces legales es delincuencia, es criminalidad, hay que perseguirlo. Pero ¿cuáles son las vías legales de acceder a España y a Europa? ¿Cómo se puede venir legalmente? Es algo que deberíamos preguntarnos, y llegaríamos a la conclusión de que las vías son muy estrechas. De hecho, este mapa del mundo es un mapa de Le Monde Diplomatique de hace unos años, elaborado por Philippe Rekasevich. Muestra que el mundo en lo que está trabajando es en construir fronteras, es encerrarse. Hay una hipertrofia del legítimo control de fronteras. Por supuesto, todo Estado debería poder decidir quién entra, quién no, pero donde se están invirtiendo ingentes recursos es encerrar el acceso a las poblaciones más pobres del planeta, ¿no? Estas líneas rojas muestran dispositivos físicos para evitar la entrada de las personas intentando llegar a las zonas más ricas del planeta. Estamos hablando de vallas, muros,
satélites, helicópteros, policía armada. Esta hipertrofia del control de fronteras, unido a la estrechez de vías legales, lo que causa es migración irregular. La gente intenta llegar como puede. Cuanto más se cierran las vías legales, más peligrosas son las rutas, más caras, más se pone la gente en peligro, pero la historia nos muestra que la migración no puede pararse con muros, será una solución que valdrá a corto tiempo, pero es una dinámica inevitable que lo que sí causa es muchísimo sufrimiento. Entonces, la migración irregular es la otra cara de la moneda de la migración regular, de la falta de capacidad por parte de los Estados para haber diseñado un sistema de gestión de flujos ordenado, siendo este como es. No es un fenómeno nuevo, ha existido a lo largo de la historia de toda la humanidad, pero nunca, como en el momento actual, se invirtió tanto en cerrar fronteras. Para terminar, ¿quiénes son estas personas y a dónde van? En la actualidad, el país que más refugiados tiene en el mundo es Siria. El conflicto sirio lleva 5 años, una población que tradicionalmente no había abandonado su país y que ha expulsado fuera a más de 5 millones de personas en los últimos 5 años, aparte de los que están desplazados internos dentro de Siria. El segundo país que más ha expulsado a su población, de donde más gente ha tenido que huir, es Afganistán. Afganistán es el conflicto que lleva más décadas. Hay generaciones de población afgana refugiado que han nacido ya en el exilio. Estaría luego, por supuesto, el pueblo palestino y en África, Somalia. Esos son los países que más refugiados están generando en la actualidad. En cifras de desplazamiento interno, gente que huye, que abandona sus casas pero que no llega a abandonar la frontera, los países que más desplazamiento forzado causan actualmente son Siria, donde no se ve por ahora avisos a la finalización del conflicto, y Colombia, donde gracias a Dios, después de años de conflicto, acaba de firmarse la paz y entramos ahora en un proceso bien interesante en el que hay que trabajar mucho también, y es una vez que cesa el conflicto, el proceso de reconciliación y reconstrucción de un país. Vamos con la última pregunta. ¿A dónde van todas estas personas? Pues contrariamente a lo que se cree, la mayoría de refugiados no están en Europa, no están en la rica, culta y civilizada Europa, ni mucho menos. Están en los países más pobres del planeta. La gente, cuando huye, fundamentalmente se queda en los países vecinos a los conflictos. Países pobres que mucho tienen que enseñar a Europa sobre lo que significa acogida y hospitalidad. La mayoría de ellos, un 40%, están en Oriente Medio y Norte de África, un tercio en África subsahariana. Solo África subsahariana tiene 4,5 millones de refugiados. En Asia y Pacífico, un 12% en América y solo un 6% en América. No, esta situación es insostenible a largo plazo. No podemos pretender que sean los países más pobres del planeta o unos pocos solidarios dentro del club de los ricos como Canadá quien se ocupe de los refugiados de este mundo. Por países, los países que más acogen a población refugiada actualmente son Turquía, con más de 2,5 millones, Pakistán, Líbano, Irán, Etiopía, uno de los países más pobres de África, es el país que tiene más refugiados en África, y Jordania. Quiero resaltar el caso de Líbano. En el Líbano la población refugiada supone el 25% de la población. Es como si en España hiciéramos un esfuerzo a que 10 millones de personas de nuestra población fueran refugiados. ¿Dónde están estos refugiados? Estos refugiados están en campos. A veces lo más que conseguimos suministrarles, y no es poco, es una tienda como esta. Los campos los gestiona el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, pero una cifra creciente son lo que llamamos refugiados urbanos. Es gente
que está, como en esta fotografía, está mezclada con la población local del país. En todos estos países de acogida, el reto de integración en la población local es formidable, hace falta ayuda humanitaria para atender necesidades básicas y ayuda a la integración local y apoyo a los servicios sociales de estos países. Cifras tan altas de refugiadas concentrado en unos pocos países suponen una carga muy grande para las infraestructuras y los servicios sociales de estos países. Quería por último hacer mención a los que no llegan a ningún país. Muchos mueren en el camino y recordar a las más de 5.000 personas que han muerto en el Mediterráneo en el año 2016, es una cifra mínima, son las registradas, intentando hallar paz y seguridad en Europa. Europa, el Mediterráneo ahora mismo es la ruta más mortífera donde más muertes se están registrando en el mundo. Con esto acabamos el primer vídeo y pasamos al vídeo segundo si queréis.